Testimonio, espero que sea de mucha bendición para tu vida. Adelante, bienvenidos. Bueno, mis queridos hermanos, pues gracias por estar en su canal de Testimonio, y en esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos un testimonio que nos llega desde Chicago, Illinois, la ciudad de los vientos, y tengo en este momento en el teléfono por vía WhatsApp a mi hermanita Alicia. ¿Cómo está mi hermanita Alicia? Estoy muy bien, buenas tardes. Estoy bendecida, estoy un poquito nerviosa. Amén, gloria a Dios. Bueno, antes de comenzar con su testimonio, quisiera preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Bueno, mi nombre es Norma. Tengo dos nombres, Norma Alicia. No sé ni por qué me pusieron así, pero yo solo sé que cuando mi madre se molestaba era que me decía los dos nombres, Norma Alicia con letras mayúsculas, pero siempre me gustó mucho el nombre de Alicia. Así que me llamo Norma Alicia. Soy del estado de Zacatecas. Muy bien. ¿Y cuántos hermanos tiene usted? Tengo dos hermanos, conmigo somos tres. Solamente soy la mayor y mi hermano es hombre y es el más pequeño y tengo otra hermana menor que yo. Ok, perfecto, hermanita. Bueno, ahora sí, le vamos a pedir que por favor nos cuente un poquito de su pasado, de su niñez o adolescencia. Cuéntenos y también cómo fue que usted llegó a los pies de Cristo. ¿Qué pasó? Y también cuéntenos cómo fue ese encuentro, ¿ok? Cuéntenos de su pasado, por favor. Adelante, hermanita Alicia. Primero que nada, quiero dar gracias a mi Padre Celestial antes de dar mi testimonio de transformación. Espero en fe que los que encuentren pues sí, los que están buscando y escuchen este testimonio, Dios les pueda tocar su corazón. Y pues sí, como ya le había dicho a mi hermano, yo soy la primera hija de mis padres. Yo vengo de una familia, de un matrimonio creyente, y digo creyente porque pues no practicante en la fe. Vengo de una mujer de un carácter fuerte, de un hombre muy trabajador. Eh, Fui la primera nieta de mis abuelos maternos y de mis abuelos paternos. Mi niñez, he escuchado muchos testimonios de los que usted tiene y digo, Dios mío, gracias porque mi niñez fue una niñez bonita. Crecí con mucho cariño por parte de los dos lados. Eh, no sé, tristemente, cuando yo era una niña, voy a tratar de no llorar mucho porque, no sé, desde que conocí al Señor me hice muy sentimental. Tal vez antes tenía un corazón de roca, pero ahora todo lo relaciono al Señor. Yo crecí con un papá que venía a Estados Unidos, dejaba a mi mamá 6 meses, luego regresaba. Y cuando mi papá llegaba, era la alegría en la cara de mi mamá. Nosotros como hijos nos gustaba ver esa alegría de mis padres, de mi papá, de mi mamá, pero se llegaba la temporada y él volvía a regresar para acá. Entonces yo odiaba el norte. Yo decía, ¿por qué existe el norte? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que quedarnos sin mi papá por causa de ese norte? Yo no lo conocía. Yo solamente sabía que existía el norte y que la gente venía al norte. Y así fue creciendo. Yo creo que ah, la Biblia dice que desde antes que naciéramos, Él ya nos tenía, ya nos había separado. Y cuando fui creciendo, ya como a los 5 años, 6 años, 7 años, no sé por qué me desarrollé muy rápido. Fue una niña que rápido parecía una mujer, una de 15 años y apenas tenía 9, y ya parecía de 13, de 14. Muy rápido me hice señorita.
recuerdo el día que yo por primera vez ah, fui señorita. Yo estaba llorando, no entendía porque era una niña muy chiquita. Me llevaron al médico, le dice el médico a mis papás, pues esta niña está bien desarrollada, pues no podemos hacer nada. Y ahí se me acabó mi niñez, porque de 8 años y poquito, todavía no cumplía ni los 9. Ahora yo ya tenía que estar lidiando con, con cosas que ya solamente las muchachas más grandes viven. Entonces, pero eso hizo que yo sexualmente me desarrollara muy rápido. No viví mi niñez so rápido, pasaron los años, ya a los 12 años yo ya andaba con novios. Entonces ese sufrimiento era como para mis papás, tan chiquita y ya con novio. Y yo decía, bueno, yo estoy chica, pero yo ya no me siento chica. Yo ya tenía bastantes años que yo ya estaba como pues una señorita. No, no parecía de 12, yo parecía de 18. Y bueno, fue creciendo mi adolescencia de esa manera. Y resulta, mi hermano, que la primera vez que yo tengo un, le puedo decir, un encuentro, algo realmente que me quedó en mi corazón de la existencia de Dios, es que mi papá, que en paz descanse, él falleció, tiene una hermana, la más pequeña, y ella y yo éramos de la misma edad. Y pues resulta que mi abuelito arregla sus papeles a mi abuelita y la trae para Estados Unidos y se trae a mi tía. Y pues ella y yo éramos casi hermanas, un año ella mayor que yo. Y yo la extrañaba mucho. So, mm, Pasado el tiempo, unos 3, 4 meses, yo tengo un sueño que estamos nosotros a la orilla de un río y está la creciente muy grande. Está el río enorme. Está mi tía a un lado del árbol. Para eso en México toda la gente decía que mi tía no estaba bien, que mi tía no había nacido bien. Son mucha gente muy cruel. En México pues le ponían hasta apodos. Entonces pues a mí me molestaba mucho escuchar que a mi tía la gente la llamara de diferentes maneras. Y en ese sueño estábamos ella y yo y viene la creciente y me grita mi tía, salta, porque te lleva el río. So, venía arriba del río como si fuera la tina del baño. So, yo salto en el sueño y eso hace pues que no me lleve la corriente, pero en mi sueño yo llego a arriba. Es como si yo me hubiera muerto. Cuando veo un camino muy angostito y rodeado de flores, pero muchas flores. Y esas flores cantaban y eran unos cantos que jamás en mi vida he escuchado aquí, solamente fue en ese sueño. Y cada flor tenía un son. Y al fondo estaba un castillo enorme con unas paredes cristalinas pero gruesas. Y yo decía, qué hermoso, pero qué bonito. Y al mirar al fondo, yo miré en mi sueño, obvio, yo miré a un señor que había fallecido, que era vecino de nosotros. Yo lo miré pasando a él por allá y eso yo dije, ay, pero yo qué voy a hacer aquí solita con el señor. So, yo en mi sueño me regreso y mejor quiero irme para otro lado. Y en eso yo veo una puerta, pero esa puerta ya no era cuadrada, era una puerta como un estilo de cueva y ahí me llamó la atención. So, yo me salgo de ese camino y empiezo a caminar hacia el otro lado. Cuando yo me voy acercando, yo empiezo a mirar luces de colores, yo no conocía las discotecas en ese tiempo, pues era una niña, yo no conocía las discos, yo no sabía nada de eso.
Apenas teníamos una televisión blanco y negro en México. Entonces era imposible que yo conociera cosas de discos y nada de eso. Y veo en medio un personaje bailando y toda la gente estaba alrededor de él. Yo trataba de ver qué era lo que la gente estaba, eh, a quién era que la gente le estaba bailando. Y en eso yo alcanzo a ver que es una persona, un hombre, nunca lo veo, puedo ver la cara, solamente recuerdo que era un hombre. Y empiezo al ver como que esa persona fija sus ojos o bebé, pero yo no recuerdo haberle visto su cara, solamente que esa persona como que se da cuenta que yo estoy ahí y empieza a correr detrás de mí y yo corro, 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 corro. Son ese sueño, mi tía me había confesado que ella estaba embarazada y que iba a abortar el bebé. Cuando yo despierto y yo digo, ay, gracias a Dios que estoy soñando. Gracias a Dios que esto no era realidad, era solamente un sueño. Y resulta que a los par de meses, mi padre habla con mi mamá y le dice, ¿sabes qué, Chuy? ¿Por qué no se vienen? Vente y tráete mis niños para que ustedes no estén solos allá. Pues mi mamá dijo, pues está bien, pues estamos aquí solos, nos vamos. Mi mamá decide venirnos a California. Cuando llegamos nosotros a Los Ángeles, a casa de mi tía, bueno, de mis abuelitos, llegamos, no era de mi tía, era a casa de mis abuelos. Otro día en la mañana mi tía me hace una seña y me dice, ven. O sea, cuando yo me dice, ven, pues salimos afuera, nos sentamos en un árbol, justo como estuvo mi sueño, que estábamos a un lado de un árbol, y me dijo, te tengo que confesar algo. Y yo le digo, pues, ¿qué pasó, tía? Y me dice, ¿sabes qué? Yo estoy embarazada y mañana voy a abortar el bebé. Y cuando ella me dice eso, yo vivo el sueño y yo digo, pero eso yo ya lo soñé. Yo ya soñé que usted me había dicho eso. Y me dice, ¿ya cuándo? Le dije, hace como 3 meses. Y dijo, pero ya mañana me van a llevar a abortar porque el muchacho no se quiere hacer cargo del bebé. Le dije, ay, no, pero usted no puede, yo ni sabía casi que era abortar, pero pues tenía una noción muy vaga de que era pues matar un bebé. Y le digo, no, tía, pero es que usted no puede hacer eso. Yo me levanto de ahí, hablo con la hermana más mayor de mi papá que estaba ahí con nosotros y le digo, mire, ¿sabe qué? Mi tía está embarazada y ella quiere abortar el bebé. Y ya mi tía dice, oh, no, yo voy a llevármela a mi casa. Ese sueño, hermano, para mí estuvo bien marcado, pero nunca, siempre yo decía, oh, eso que le pasó a mi tía, eso yo lo había soñado antes, pero no fue hasta, me voy a brincar un poquito, porque como conté este testimonio del sueño, hasta cuando yo estoy en la iglesia, entonces es que en una ocasión, cuando estábamos cantando en una alabanza, ponen un video que se llama Tierra, no sé en realidad ni cómo se llama, pero dice la alabanza Tierra Divina, Bendita Palestina. Pero en ese video sale ese castillo que yo soñé, igualito, la misma, los mismos colores, lo mismo. Y yo ese día, yo me solté llorando, yo lloré como todo un día. Y yo dije, Señor, yo esto ya lo había visto. Eso que yo miré en ese video, yo ya lo había visto en un sueño. Eso quiere decir que esa foto, esa pintura, yo no sé quién la haría, pero tuvo que haber sido alguien que vio lo mismo que yo. Yo, yo le decía a todos, pero nadie podía entender mi emoción. Yo les decía, pero es que eso yo ya lo vi.
Eso yo lo vi en mi sueño cuando era una niña, cuando yo ni conocía de la Biblia, yo ni conocía nada. Eso yo ya lo había visto, y más cuando leía en la Biblia las medidas de la Santa Jerusalén, que eran de jaspe, que eran transparentes, y yo decía, Dios mío, tú me diste a conocer una imagen que yo realmente nunca supe el regalo que tuve hasta cuando años y años y años después en mi vida. Pues ese testimonio de cuando era niña para mí fue un milagro. Ese niño no fue asesinado gracias a que llegamos nosotros un día antes y que mi tía tuvo la confianza de decírmelo, y yo no me quedé callada y tuve que ir a decir, me decía chismosa, pero gracias a eso ese muchachito vive. Se llama Cristian, hasta un hombre bonito que mi tía tal vez ni nunca pensó en por qué se llamó de esa manera. Y bueno, ya cuando estábamos en California, después mi papá trató de llevarnos a otro estado, lo agarró la inmigración. Al final volvimos otra vez a México, otra vez a vivir como siempre, él otra vez viniéndose, yendo, viniendo. Y ahí en el rancho donde yo vivía, llegó un maestro a dar escuela. Yo tenía para ese tiempo como 14 años, casi 15. Y pues claro, él pensaba que yo era mayor. Yo iba a la secundaria, y pues él creía que yo ya era una muchacha ya más grande. Pues él empezó a mandarme con los niños mensajitos, y yo realmente pues era solamente coquetería, porque pues era una chamaquita que no pensaba en matrimonio, no pensaba en formar una familia. So pasó el tiempo y él me habla para novia. Y yo dije, bueno, tenía un noviecito ahí que ah, como que entre que sí me quería él y que no. Y yo dije, bueno, para que él vea que no nada más él es el que puede pretenderme, más como dije, bueno, le voy a decir que sí. Total, no me estoy casando. Pues resulta que él era 10 años mayor que yo. Era mucha diferencia de edades, pero yo decía, bueno, yo no lo quiero para casarme, yo solamente, pues somos novios, y se acabó. Y pues siguen pasando los meses. Pues resulta que él me dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a irme a Estados Unidos, voy a ir por 8 meses. Los maestros piden regularmente 8 meses eh, como permiso. Y si yo me voy para Estados Unidos, dice, pero regreso en 8 meses. Y yo pensé entre mí, "Bueno, pues en 8 meses, pues ¿quién te espera?". Pues solamente pensé ahí, o sea, pensamientos de adolescentes, ¿no? Pues resulta que mi padre en esa otra temporada nos vuelve a traer para acá, a California. Y llegamos de nuevo. Antes era muy fácil pasar. Apenas si llegabas a Tijuana y ya estabas adentro. Volvimos a pasar. Y pues ya estando en California, yo le llamo y le digo, ¿sabes qué? Estamos aquí en California, quedábamos muy cerca de donde él estaba, y seguimos ese noviazgo. Entonces, cuando él se le llegan los 8 meses, él se quiere regresar a México, él me dice que me vaya con él. Y le dije, no, no me puedo ir, mm, pues no, yo respeto a mis papás, yo pensaba en mi mente, pues yo no me quiero casar. Pero yo no le decía, no era honesta, yo le decía, no, pues es que yo respeto a mis papás, yo nunca me voy a ir con un hombre. Y él me dice, bueno, déjame hablo con tu papá. Pero yo pensaba que él quería hablar con mi papá, pues para despedirse de él, no sé, tal vez decirle que me quería o que se quería casar conmigo, pero dije, "Bueno, está bien". Yo le hablo a mi papá le dice que entre, y me pide mi mano. Es de don Rafael, yo me quiero casar con su hija.
Y yo nunca entendí la gravedad del asunto ahí, o sea, nunca entendí realmente lo que estaba pasando. Por mi misma ino- eh, eh, ignorancia que tenía, mi papá le dice, está bien, yo la mando como en agosto, como 5 meses después me puso de plazo. Se fue él a México y yo honestamente yo no me quería regresar. Yo quería, pues estaba joven, no quería irme a México, empezaba a trabajar junto con mi papá. Entonces yo ya ganaba dinero, yo decía, ay, yo no me quiero casar. Y yo le decía a mi papá, es que yo no me quiero casar. Y él me decía, pero yo le di mi palabra a ese hombre, así que usted se va a ir. Y yo le decía, pero es que yo no me quiero casar, es que yo no me quiero ir. Y era, lloraba. Tenían problemas mis papás conmigo porque pues yo no me quería ir. Pues al final me manda para México junto con mis hermanos y mi madre. Sea, cuando yo llego a México, yo no tengo el plan de casarme. Yo digo, no, yo no me voy a casar, yo estoy muy, muy chiquita todavía, yo no tenía en mi mente, ni siquiera sabría cómo formar una familia. Pero cuando llego, pues él me pregunta qué planes hay de boda y pues no me daba vergüenza, no era honesta de decirle, ¿sabes qué? Yo ya no me quiero casar. Pero yo decía, tal vez más adelante, pero ahorita no, tal vez más adelante. Yo decía, pues más adelante, pues pueden pasar muchas cosas. Eso fue como en agosto, en septiembre. Mi papá regresaba en diciembre a México. Entonces mi papá creía que yo me iba a casar en diciembre, porque en ese tiempo pues nosotros no teníamos teléfono. Solamente había teléfonos si un taxi iba y te avisaba y te decían, oh, te están llamando ya la persona se regresaba en el taxi. Entonces era como muy difícil comunicarnos. Y mi papá, pues en ese tiempo no se comunicaba con nosotros. De hecho, ni le mandaba dinero a mi mamá. Mi mamá estaba un poco preocupada porque tu papá no nos manda dinero, no nos hablaba. Era como muy de vez en cuando que hablaba con mi mamá. Y hasta que ya se va llegando diciembre, habla una tía mía conmigo. Ella manda un taxi y pide que yo vaya a contestar esa llamada. Y mi tía me dice, Norma, no sé qué tiene tu papá, pero si te vas a casar, me dice, no sé, me dice ella, sus palabras fueron así, no sé qué tiene tu papá. Él piensa que tú te vas a casar en diciembre. Dice, últimamente lo hemos visto muy decaído, ha bajado mucho de peso y él está con la ilusión de que tú te vas a casar. Y me dijo mi tía, no le vayas a dar ese disgusto. Él cree que Jaime es una buena persona y, y que tú podrías hacer feliz con él. Y me dice mi tía, yo creo que él tiene una enfermedad grave, porque si tú lo miraras ahora, ni siquiera lo conocerías. Yo me puse a pensar mucho, traía eso en mi cabeza. Me dijo ella, probablemente tenga cáncer. Mi papá tenía 38 años, era muy joven. Y entonces yo, pues colgué esa llamada, estuve pensando y pensando y dije, bueno, no sé, porque no se comunica mi papá con nosotros todo el dinerito que él iba agarrando, él lo usaba, pues estaba saliendo a Tijuana a atenderse, pero no le decía a mi mamá para no preocuparla. So resulta pues que yo decido casarme. Yo digo, bueno, mi papá ha sido un gran hombre, un gran papá, tal vez él quiere lo mejor para mí y puede ser que él sea un buen esposo para mí, aunque sea más mayor. Y pues tomo la decisión de casarme. Ya le dije a él, si tú quieres que nos casemos en diciembre, pues viene mi papá y ya, pues él empezó a preparar la boda y yo veo todas las novias como son bien felices cuando andan preparando su boda y yo recuerdo que a mí lo mismo me daba.
Cuando me dio el dinero para que fuéramos a comprar vestido, pues yo lo mismo me daba a comprar uno que comprar otro. Que los tacones, y yo le decía a mi mamá, ¿y para qué quiero tacones si yo voy a estar más grande? Y era así como ese fastidio, pero era yo la que conmigo misma traía eso. Pues resulta que llega diciembre y pues el novio empezó a preparar todo, bailes y comida y como lo de una boda, pero él lo hizo. Yo no estaba involucrada en nada. Cuando llega mi padre, hermano, y lo veo, yo me casaba el 31 de diciembre y mi padre estaba supuesto a llegar un 24 de diciembre. No llegó el 24, no llegó el 25. Todos estábamos preocupadísimos porque mi padre no llegaba. Había salido de California, pero no había llegado a México. Cuando mi padre llegó como el 26 en la noche y cuando lo vi, ese no era mi papá. Era un hombre acabado, un viejito, y al verlo, yo le digo a mi papá, ¿qué le pasó? Y me dice, hija, estoy un poco enfermo. Yo no lo podía creer. Como en 5 meses, mi papá se ve consumido. Ya no era el hombre fuerte, ahora era un viejito. Todos sus huesitos se miraban. Pues de ahí, él creía que tenía un empacho o era algo sencillo. Se fueron al siguiente día al médico con una sobandera. Esa sobandera le dijo, no te puedo poner mano. A otro día fueron con un médico. Ese médico le dijo, yo no te puedo poner una mano encima. Tienes todo tu hígado inflamado. Tienes que irte a Aguascalientes. Para no ser más larga la historia, el día que yo me casaba, a las 6 de la tarde, ese día operaban a mi papá a las 4 de la tarde. Ya no lo dejaron salir del hospital. Yo tuve que cancelar mi boda un día antes, como el 30. Le dije al que iba a ser mi esposo, ¿sabes qué? No me puedo casar contigo. Mi papá está muy grave. Yo tengo que estar con él en el hospital y perdóname, él se puso a cancelar todo. De un día a otro canceló todo, baile, comida, avisar a toda la gente que no iba a haber nada. El día que yo me casaba, ese día estaba yo a un lado de mi padre, esperando que saliera de la operación. Y cuando sale, los doctores nos dicen a mi mamá y a mí, pues que mi papá tiene cáncer y que lo tiene muy regado. Era que no tiene ni siquiera para hacerle una quimioterapia. Ya su cáncer estaba muy avanzado. Recuerdo cuando yo entro al cuarto, mi mamá duró horas porque lloró mucho y no podía entrar porque en México no eran tan crueles que les decían, oh, tu papá tiene cáncer, o les dicen a ellos, pues allá les decían a la familia. Cuando entro yo, mi papá me mira y me dice, hija, ¿y tu mamá? Le digo, mi mamá está afuera, fue a comprar unas medicinas que necesitaba. Y me dice, ¿y qué tengo? Y le digo, oh, pues no sé, una grasa, porque el doctor nos dijo que su cáncer de él era un cáncer que estaba alrededor de lo que era el colon, como una grasa. Y sí me acuerdo que el doctor mencionó eso. Y dije, pues eso dijo. Y dije, pues una grasa. Y mi papá me miró con unos ojos que nunca se me olvidarán. Y él me dijo, ay, dice, hija, lo que yo tenía tanto miedo es que fuera a tener cáncer. Cuando él me dijo eso, yo volteé, lo miré y le dijo, no, 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 padre, no sé, no tiene eso.
Pues mi papá se salió ya confiado en que él no iba a tener cáncer, que él estaba bien. Entró mi mamá, ya no le preguntó nada a ella y lo dieron de alto, lo llevamos al rancho. Eso fue en diciembre, pasó todo enero y mi papá cada día se ponía peor. Para entonces, pues yo vagamente la fe no la conocía, mi hermano. Yo sabía que había la misa, que de vez en cuando íbamos, que nos mandaban a la doctrina. Mi mamá era una mamá muy limpia, muy trabajadora, pero pues ella nos educó tal vez como ella podía, espiritualmente nada, porque mi mamá pues no sabía nada. Creció con una mamá que rezaba siempre rosario, mi abuelita bien espiritual, pero mi mamá pues ella no era igual. Ella trataba de váyanse a la doctrina, váyanse a misa, pero yo la miraba a ella llegar a media misa y ella no se daba cuenta si realmente llegábamos a la doctrina o no. Entonces espiritualmente pues estábamos vacíos, en toda la familia, vamos. Mi papá, él sí era un hombre muy espiritual. Yo siempre recuerdo, él nunca se acostaba sin persinarse. Siempre le daba gracias a Dios cuando iba a comer. Él lo miré en círculos de oración en California, levantando sus manos, orando a Dios en los tiempitos que nos llevaba. Él siempre estaba como con Dios en su corazón. Pero pues igual, él prácticamente pues no estaba con nosotros. La que estaba más con nosotros era mi madre. Cuando yo empiezo a ver que mi papá cada día se acaba y se acaba, yo me acuerdo que me encerraba en el cuarto y agarraba un librito que se llama Los 15 minutos de Jesús sacramentado. Y yo me hincaba y yo leía y yo decía, Él no se va a morir, Él va a vivir, Él no se va a morir, porque yo decía, si yo rezo la novena, como yo escuchaba a las viejitas, a las tías, a mis abuelitas, que la novena y la novena, pues yo hacía lo que yo escuchaba. Yo decía, si yo rezo esto, mi papá no se va a morir. Y yo tenía esa fe que mi papá no iba a morir. Pero cuando lo iba mirando cada vez que mi papá se iba consumiendo, mi fe también se iba acabando. Entre más miraba a mi papá enfermo, yo menos fe tenía. Yo decía, entonces, ¿de qué sirve que yo esté hincada rezando, pero mi papá ni siquiera se está aliviando? O sea, yo creía que era algo mágico, como que yo rezo y él se cura. En mi ignorancia eso creía. Pues decide mi papá regresar a Estados Unidos cuando él ya miró que él no se iba a aliviar. Mi papá tenía un trabajo muy bueno, que tenía un seguro para mi mamá, pero pues tal vez mi mamá tampoco sabía nada de eso. Entonces mi papá, me imagino que él pensaba, si yo me muero aquí en México, ah, tal vez a mi esposa no le van a dar los beneficios, no sé. Pues él en una mañana me habla y me dice, hija, yo me voy ya para California. Estos doctores, dice, no sirven para nada. Me dice, y a la hora que quieras casarte, ya estoy listo para entregarte. Ya cuando me vuelve a hablar a mí de a la hora que quieras casarte, yo me puse a llorar y le dije a mi papá, pero yo no quiero que se vaya. Yo ya no lo iba a poder ver, yo no tenía papeles para venir y dije, no, pues, ¿por qué se va? Y decía, hija, me tengo que ir. Pues él arregla, un hermano va por él. En ese tiempo, en esos días, yo le dije con el que me iba a casar, pues estábamos casados ya al civil. Yo hablé con él y le dije, ¿sabes qué? Pues si todavía te quieres casar conmigo, pues vamos a casarnos. Mi papá ya se va para Estados Unidos y pues él me quiere entregar. Y él me dijo que estaba bien, ya ahí ya no hubo boda y ya no hubo fiesta, ya no hubo nada. Ahí solamente iba a ser la misa. Nos casamos un 24 de febrero
ese día de mi boda, de mi misa, mi papá me lleva al pueblo para que me peinen. Yo estaba súper triste. Yo, en vez de estar alegre porque me casaba, pues era una tristeza por todo lo que estaba viviendo. Y regresamos a casa y cuando yo ya tengo el vestido de novia y todo, mi papá me dice, hija, no puedo ir. Y yo me suelto a llorar. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué, papá? Y me dice, no puedo, no puedo, no se podía sostener ni parado. Se estaba sentadito en el sofá. Para eso se han venido mis dos hermanos. Ya nada más quedábamos mi mamá, mi papá y yo. Y era en un rancho donde hacíamos como 25 minutos a donde iba a ser la misa, que era en el pueblo. Cuando mi padre me dice eso, yo me siento junto con él y yo le digo, si usted no va, yo no voy. Yo me quedo aquí con usted. Y él estaba llorando junto conmigo y él me decía, hija, vete, vete. El novio te está esperando. Yo le decía, si usted no va, yo no voy. Ahí estuve llorando, abrazada de él. Y yo nada más ahora pienso y digo, qué escena. ¿Cómo iba a ser que yo me hubiera venido a casar cuando yo iba a dejar? Si yo me venía con mi madre al pueblo a casarme, teníamos que dejarlo solo. ¿Cómo yo iba a dejar a mi padre solo, muriéndose? Otra era que yo me viniera sola. ¿Cómo una mujer vestida de novia iba a venirse manejando? Era un rancho, tenía que venir por curvas para llegar hasta el pueblo. Era como algo de terror. Yo decía, Dios mío, pues, ¿qué es esto? O sea, ahí eran señales a mí de yo no debí de haber realizado ese matrimonio, pero sin embargo, mi papá, como pudo, se levantó y dijo, vamos. Llegamos al pueblo, la misa ya se había terminado, toda la gente ya se había ido, solamente quedaba el novio y quedaban mis hermanos y unas cuantas personas. Llegué, le dije, ¿sabes qué? Mi papá se puso grave, no podía dejarlo solo, no sé qué quieras hacer. Él se metió, habló con el sacerdote y el sacerdote como que le dijo, pues pásenle. Ahí ya nada más nos pasaron sin misa, nada más entramos, pusieron las arras, pusieron los anillos, la mancuerna. Todo el rato mi padre estuvo acostado en una banca y salimos. Y ese fue el matrimonio. Ahora se venía lo más duro, porque ahora yo tenía que quedarme ya acá en el pueblo y sabiendo que tenía a mi padre tan grave. Ellos se regresan y a los 8 días mi papá nos deja. Dice que ya él se viene, va mi tío por él y se lo traen a California. A los escasos 15 días de que yo pues me casé, nos avisan de que mi papá había caído en estado de coma y que ya sus órganos vitales estaban muertos, solamente estaba respirando por un respirador. Y pues así fui a California, fui a su, fui a su sepelio. Estuvo durísima la pasada, no fue fácil tener un padre muerto y, y no poder pasar, pero le intenté y le intenté y pasé un día antes del funeral de mi papá. No me estuve ni el novenario cuando me tuve que regresar y a mi hermana se quedaron y yo me regreso a México, ahora sí sola, ya no tenía mi madre conmigo, ni mis hermanos, ni una vida sola. Y ahí, hermano, es donde me hubiera gustado
que hubiera habido un católico que me hablara, que me diera consuelo, que me dijera que hay un Dios vivo que consuela en esos momentos tan difíciles de nosotros. Y no nada más yo, porque muchos hemos pasado por esto y cosas peores. Pero no hubo nadie. Tuve mi primer hijo bien pronto. La misma ignorancia mía, me, no supe ser esposa. Yo quería seguir siendo la niña, la joven libertina. Quería que él me llevara vamos para allá, vamos para acá. Él ya no pensaba como yo, él era mayor que yo. Y fue un matrimonio de 10 años que no estoy aquí para contar todos los detalles del matrimonio, porque lo importante fue mi conversión, pero yo fui la que fallé. Yo decido, ya tuve 2 hijos con él, yo decido, le dije que nos diéramos un tiempo, que me dejara venir a California con mi mamá. Para eso mi mamá ya se había vuelto a casar 10 años después, vivía en California con su esposo. Le digo que me deje venir a California y me da el permiso de traerme mi hijo el mayor, es el que tenía la visa. Él me da la carta para poder viajar con ellos y pues me vengo a California. Y acá dije, bueno, tantos problemas que ya tenemos allá por mi culpa. Yo no lo culpo a él por mi culpa. Yo dije, pues ya no me voy a regresar, yo me voy a quedar mejor acá. Ya no me regreso a México. Pues él viene y se lleva a los 2 niños. Él tenía su visa también. Y viene y él se lleva a mis hijos para México. Ahora yo me quedo sola, sola, sin hijos y sin nada. Ahí fue otro momento muy difícil de mi vida, muy difícil. ¿Fue mi culpa? No, no culpo a nadie. Se va él, se los lleva, se esconde con ellos, porque no se los lleva a donde éramos. Él se los lleva a un lado donde yo no los encontrara. Yo voy a México, contrato un abogado, los trato de buscar y no los encuentro. Sí va a vencer mi visa y yo decía, si me quedo acá, me voy a quedar aquí en México sin mis hijos, ni casa, ni mamá, ni hermanos, porque todos estaban acá en Estados Unidos ya. Me volví a regresar en el 99, me vuelvo a regresar, pero me regreso sola, sin mis niños. Esa etapa fue tan difícil. Se los lleva para un octubre. En ese tiempo yo creía en el mentado Halloween. Les tenía los disfraces, me quedé con ellos. Y yo siempre, siempre esas fechas eran horribles para mí, porque siempre recordaba que yo me había quedado con los disfraces de mis niños, que ahora que conozco de Dios, ahora sé todas las cosas equivocadas que uno hace. Que me importaba haberme quedado con disfraces, eso no era lo importante. Ni tampoco lo importante era el disfraz, simplemente era esa, ese día, en esa estación del año. Pues pasan los años, ya me regreso aquí a Chicago, ahora sí, estoy sola, no tengo el apoyo de mi mamá, no tengo el apoyo de mi hermano, ellos están súper molestos conmigo por todo lo que ha pasado. La única que me tendió la mano fue mi hermana. Ella aquí vivía en Illinois
Y le dije que sí, por favor, me daba chance de venirme aquí a su casa. Y ella me dijo que sí. Vivía en una casita muy humildita. Dormíamos en el mismo cuarto. Yo en el piso a un lado de ellos, que le agradezco con todo mi corazón. Pero al menos me tendió, me abrió las puertas de su casa. Y así estuve sobreviviendo con una depresión horrible. Pero de Dios, nada, nada, cero. No había alguien que me hablara de Él. Yo no buscaba. Estaba vacía totalmente, hundida en mis penas, en mi dolor, que no me lo llenaba nada. Solamente lo que yo quería era algún día ver al papá de mis hijos y sentía que lo odiaba. Sentía que esos hijos eran míos y él no tenía por qué quitármelos porque eran mis hijos también. No era que yo se los dejé en México, no era como que yo me voy y quédate con tus hijos, yo me traje mis hijos. Pues pasaron los años y yo con esa profunda pena de no tener a mis dos hijos conmigo, este, empiezo a hablar con un muchacho que había sido mi novio de niños en México, que teníamos años y años y años que jamás nos volvimos a ver. Empezamos a hablar eh, y decidí juntarme con él. Otra mala decisión. Cuando estamos fuera de las manos de Dios, nosotros hacemos todo lo contrario a lo que Dios manda. Yo miré en él una oportunidad de al menos tener un techo mío. Yo me sentía súper enferma. Yo decía, en cualquier ratito yo ya ni vivo. Al menos voy a tener un respaldo, alguien que me dé de comer. No estoy dependiendo aquí tal vez de mi hermana. Y pues decido y me junto con él. Otra vez mi mamá, pues con mucho enojo, porque otra vez vuelvo, pues para ella que venía de una familia que nunca habían tenido ese tipo de problemas de divorcios ni nada. Entonces ahora vengo yo, la oveja negra, a desprestigiarle su familia, porque mi papá y mi mamá, pues fue una pareja muy, muy, muy sólida. Nunca problemas, nunca nada. Y de repente viene la hija grande y viene y ocasiona todo eso. Pues empiezo mi vida con este muchacho. Eh, mm, Él me quiere muchísimo y yo empiezo a abrir los ojos aquí en Estados Unidos. Ok, ahora sí, ya empecé. Ahora yo quería trabajar, pero luego no sabía inglés pero yo buscaba la manera, pues, de cómo trabajo. Me consigo un trabajo, empecé, me compré un carro y empecé de a poquito, de a poquito. Empecé a agarrar dinero, me metí a ventas, estaba súper gordita, bajé de peso. Yo me sentía ahora ya que había triunfado, porque ya en lo económico yo ya estaba muy bien, me iba bastante bien, pero de Dios todavía nada. Yo sentía que todo lo hacía con mis fuerzas. A misa iba, no sé si alguna vez al año, y si iba, llegaba tarde. Y cuando las fiestas, cuando las bodas, esta era mi vida espiritual, totalmente vana. No, el Dios mío era el dinero, era el tener más, era el lucir joyas, era el traer la mejor bolsa, verme lo mejor. Ahora ya, como ya había bajado de peso, ya podía ponerme cualquier ropa, todo, sentía que todo era vanidad. Ahora sé que por eso la palabra nos dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así yo decía, yo me sentía, todo era la vanidad. En, en el 2006
yo empiezo a trabajar en compañías de productos y empiezo a ganar dinero. Empecé a tener mucho dinero y un dinero bien habido, porque hay gente que tiene dinero, pero es dinero que lo han conseguido mal. Yo era dinero de mi trabajo, era dinero de mi esfuerzo, mucho esfuerzo, pero no lo hice con Dios en mi vida. Lo hacía sola, lo hacía sin meter a Dios en mis asuntos. Yo con mis propias fuerzas trataba de salir adelante y lo estaba haciendo, lo estaba logrando. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos las cosas sin Dios, por muy alto que subas, te vas a bajar, te vas a bajar. No puedes llegar, puedes creer que estás en la cima y que subes y subes, pero de ahí Dios te va a bajar, porque nosotros fuimos creados por Él y nosotros no podemos vivir nuestra vida con felicidad y realmente que sea una prosperidad si no es con Él. Resulta que en el 2006, cuando todo me va bien, cuando yo me siento que tal vez nadie es mejor que yo, me avisan que mi hijo, el mayor, había tenido un accidente. Realmente ahí empieza la conversión mía. Era un 26 de noviembre. Era un 26 de noviembre cuando me dice mi actual pareja, mi esposo, que fuéramos a ver a su hermana, a su mamá, perdón, que había llegado de México. Yo no tenía ganas de ir. Yo le dije que estaba un poco cansada, tenía que abrir un puesto que tenía de joyerías también, y que yo me quedaría a descansar. Es mi hermano, él se va, yo me voy a uno de mis cuartos, agarro a mi niña, ya para eso tenía mi hija, la que ustedes van a mirar en la foto, estaba chiquita, como de 2 años, agarro a mi niña y empiezo a agarrar la Biblia, una Biblia que me había regalado una señora hace muchos años. Y agarro esa Biblia y me pongo en medio de la cama, ya mi hija se había dormido, yo estaba sola y la abro al azar y nada más empecé a leerla y hablaba mucho de la muerte y que la muerte, que ahorita si me preguntara no les sabría decir dónde fui que leí. Lo pienso que es como Eclesiastés, que es donde habla mucho de eso, pero yo solamente estaba hablando de estaba leyendo algo de la muerte. Yo suelto la Biblia y yo digo, ¿yo por qué tengo que estar leyendo esto que habla tanto de la muerte? Y al soltarla a un ladito de mí, yo empiezo a llorar, porque ese día era 25, pero el 26, mi hijo mayor cumplía 26 años. 16 años, perdón. El día 26 de noviembre él cumplía 16 años. Y yo empiezo a llorar. Y con todo mi corazón le pedí a Dios que me perdonara. Yo le decía, Señor, perdóname. Yo sabía que tenía un Dios, yo sabía que había sido creada por Dios. Eso no lo ignoraba. Que no hacía caso y no lo buscaba era otra cosa. Pero yo sabía que existe Dios. En mi pobre fe que tenía, yo le pedí a Dios y le dije, Señor, perdóname. Si yo te fallé, levántame el castigo. Yo le decía a Dios, Dios, yo no tengo ganas de ver mis hijos. Yo tengo
hambre de ver mis hijos. Ya son 8 años que no los veo. No sé cómo han crecido, no sé dónde están. Ni siquiera sé si están o no están vivos, porque no sabía de ellos nada, ni del papá. Yo decía, levántame el castigo. Yo sé que me equivoqué, no hice lo correcto. Y pedí a Dios perdón con todo mi corazón. A otro día en la mañana, yo me quedé dormida en esa pedidera, me quedo dormida y otro día en la mañana me avisan que mi hijo, el mayor, tuvo un accidente. El papá le habla a mi prima, que era maestra también, y le dice, mira, habla a Norma y dile que Jaime, mi hijo, el mayor, que Jaime tuvo un accidente. Si quiere venir a verlo vivo, que se venga ya, porque no tiene ninguna probabilidad de vida. Eso me dijo mi prima. Cuando ella me dice eso, yo dije, Dios mío, yo quiero ver mis hijos, pero vivos, no muertos. Eso me dice una amiga, la que me había dado la Biblia. Yo le digo, oye, Carmen, dígame qué hago. Me acaban de avisar que mi hijo se está muriendo. Y me dice, ¿sabes qué? Corra al Santísimo y pídale a Dios por su hijo. Y mi hermano, yo no sabía que era el Santísimo. Yo no sabía. Yo pensaba que era ir a la iglesia y ya. Pero no le pregunté tampoco. Yo me fui y me metí a una iglesia que nunca había ido a esa iglesia. Y me meto y ya se está terminando la misa. Era como un domingo a las 11 o 12 del día. Y yo entro a la iglesia y cuando viene saliendo la gente de misa, ya estaba como el órgano, era una iglesia de americanos, y estaba el órgano tocando un viejito. Y yo cuando miraba hacia el altar, a mí se me venía la mente mi hijo en una caja de madera. Y yo decía, ay no, Señor, no, yo no quiero ver a mi hijo así. Pero eran imágenes del diablo que se me venían como, porque yo no sé de dónde venían esas imágenes mías. Y con esos cantos del órgano, pues yo relacionaba todo ahí. Mi hijo tendido. Cuando toda la gente sale, yo me voy al altar, al frente, y estoy llorando y llorando. Y viene un sacerdote americano que pues no me conocía, y yo a él, pues yo nunca iba a la iglesia, y me dice en inglés, why you cry? Dice, ¿por qué lloras? Y yo volteo y le digo, mi hijo se está muriendo. Él me agarra la cabeza y me dice, mira, tu hijo no se va a morir. Agarra tus cosas y vete con él. Ese sacerdote ni siquiera sabía si mi hijo estaba en México o no estaba. Solamente me contesta, agarra tus cosas y vete con él. Yo de ahí salgo con esa fuerza, como si me hubieran inyectado una inyección de fortaleza, no sé. Y salgo de la iglesia, llego a la casa de mi hermana, ya todos están llorando, ya saben todas las noticias. Y me ven llegar y pues me ven llegar, yo ya no voy llorando. Y mi hermana se salta a llorar y le digo, no llores, él no se va a morir. Él no se va a morir, él va a estar bien. Me fui rápido, agarré el boleto para salir, no había en el momento, tuve que salir eso fue como domingo a las 12, hasta el lunes a la 1 de la madrugada había el siguiente vuelo para Zacatecas, Aguascalientes.
Entonces tenía que llegar otro día hasta la 1 de la tarde y llegaba a Zacatecas. Cuando yo llego, mi hermano, y llegamos al hospital, había muchos niños, muchos jovencitos de la edad de mi hijo, alrededor de las escaleras que subían hacia el hospital. Yo solamente escuchaba que había bolitas y decían, ¿y dónde va a ser el funeral? ¿Y dónde va a ser el funeral? Cuando yo escuchaba eso, yo decía automáticamente, ese es mi hijo. Están hablando de mi hijo. Cuando llego y veo la cara de mi mamá y veo que mi mamá me saluda, sí está llorando ella. En ese tiempo mi mamá estaba en México, ella le tocó estar para ese accidente de mi hijo allá. Ya le habían avisado y ella había llegado al hospital. Entonces, cuando yo veo la cara de mi mamá y veo que ella no está tan angustiada como cuando alguien ya falleció, pues yo digo, no, pues mi hijo no está muerto. Ya le pregunto a mi mamá y le digo, ¿cómo está mi hijo? Y me dice mi mamá, grave, pero vivo. Yo le decía, pero vivo. Y me dijo, ya sí, está vivo. No me dejaron mirarlo luego, porque ahí se tenía que entrar con permiso, nada más 15 minutos. Es lo que nos daban a cada uno, media hora, 2 veces al día. A las 6 de la tarde a mí me tocaba entrar a ver a mi hijo. Después de 8 años que no lo miraba, entro y ver a mi hijo casi muerto en una camilla con tantos cables. Dios mío, de verdad que, ¿cómo nosotros podemos aguantar tanto dolor estando fuera de las cosas de Dios? De verdad, es algo que ahora digo, Dios mío, gracias por tanta fortaleza que me diste a pesar de no vivir una vida para ti. Cuando llego y veo a mi hijo ahí tirado, yo le ponía mi mano en su cabeza porque me dijeron que no podía hablarle. Ellos no sabían si mi hijo podía escuchar o no podía escuchar. Solamente ellos me dijeron, no le puedes hablar, solamente lo puedes ver. Yo agarré la cabeza de mi hijo y yo le decía, hijo, no te vayas. Quiero darte un abrazo. Quiero abrazarte vivo. Mira, aquí estoy. Yo le hablaba en mi mente. No le hablaba audible, era en mi mente. Le decía al Señor, Dios mío, déjame mi hijo. Ayúdame a aguantar este dolor. Y en ese momento yo se lo encomendé a la Virgen de Guadalupe, que también una fe muy muerta, pero oí hablar de la Virgen que era milagrosa. Y yo le dije, yo oía que toda la gente se los encomendaba, que a un santo y a otro santo. Y yo dije, madre mía, tú también tuviste un hijo y yo te lo encomiendo a ti. Si tú quieres que mi hijo viva y yo lo vuelva a abrazar, dame la oportunidad de volver a verlo vivo, de que él me vea, que sepa que estoy aquí. Al siguiente día, pasaron como 2 días y tenían que hacerle una operación a él y nos dijeron los doctores, probablemente no resista, está muy grave. Resistió esa operación. Después le encontraron otro problema, un pulmón lleno de agua por el mismo accidente que tuvo. Igual pasó, iba evolucionando como cada día, hasta que nos dicen los doctores, yo creo como una semana que estaba en terapia intensiva con el respirador en la nariz, por la boca, perdón. Nos dicen los doctores que tenemos que ser bien fuertes
que mi hijo tiene un coágulo de sangre en su cerebro, que del golpe que recibió en el carro, el coágulo se le hizo tan grande que tenían que operarlo. Y que esa operación tal vez mi hijo iba a quedar mal de su cabeza, podría quedar paralítico, podría quedar como un vegetal, pero todas las noticias fueron malas, todas. Todas las esperanzas que nos dieron eran malas. Ahí yo una vez más decía, madre mía, yo te lo encomendé a ti, él es tuyo más que mío. Y si tú haces el milagro, yo te lo voy a llevar hasta la Basílica de Guadalupe. Esa era mi fe. La fe que tenía en ese tiempo era lo que yo alcanzaba a decir y a pedir. Ese día fueron esas noticias, mi hermano, pero a otro día, como vamos a decir que fuera un martes, el miércoles, cuando ya lo iban a pasar para llevarlo al quirófano, le toman otra vez otra radiografía. No sé cómo le llamen, no creo que es tanto una radiografía, el estudio que les hacen en la cabeza. Y ellos descubren que esa mancha que mi hijo tenía en la cabeza era como de grande como una palma de una mano de un hombre, de mano grande. Casi cubría toda la mitad de la cabeza. Y ellos descubren que esa mancha se había reducido tan pequeña como la yema de un dedo. Eso era lo que quedaba de sangre, de un día a otro. Son los doctores vienen y nos dicen a nosotros, no sé en qué ustedes creen, no sabemos cuál es su fe. Lo que sí sabemos es que su hijo es un milagro.